Bueno, vamos a ver el siguiente tema, que es el de destilación batch o destilación diferencial. Vamos a repasar un poco de lo que es el concepto de integral. En el concepto de integral, una de sus definiciones es que me permite determinar el área bajo una curva de una función matemática, ¿no? De una expresión matemática. Entonces, si nosotros esta función, denotada aquí por f de x, una línea roja, discretizamos el espacio de esa función, vamos a poder obtener ciertas barras, ¿no? Entonces, así podría ser un poco más fácil obtener esa área bajo la curva si yo sumo las áreas de cada una de esas barras, ¿no? O sea, es decir, el ancho de la barra por su altura, ¿no? El ancho por su altura, el ancho por su altura, y voy sumando. Y así puedo obtener el área bajo la curva en un intervalo definido, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo le haría? Bueno, decimos que el área sería delta x por su f de x. Delta x por su correspondiente f de x, y así sería la base del rectángulo por la altura. La base del rectángulo por la altura y así sucesivamente, ¿no? Así podremos obtener el área si sumamos todas esas barras. Pero entonces, si ven, tengo hay una pequeña diferencia, ¿no? En cada rectángulo tengo una parte que sobra y una parte que falta, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer para reducir eso? Bueno, tendría que hacer yo las barras cada vez más delgadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haría? Bueno, para ser más preciso en esta estimación del área bajo la curva, tendría que hacer el área más delgada. Entonces, puedo calcular el área como el límite cuando delta x tiende a cero, o sea, cuando este x sea lo más chiquito posible, de la sumatoria de f de x, o sea, de la altura de las barras, por la delta x, o sea, el ancho de las barras, ¿no? Y así puedo aproximar la integral, ¿no? O sea, el área bajo la curva. Entonces, veamos. Si yo tengo una destilación diferencial donde voy a alimentar f con composición inicial xf, si es una mezcla binaria, pues sería del componente más volátil, ¿no? Entonces, yo alimento al destilador, esta F y X con la composición XF, lo comienzo a calentar y se va a producir cierto vapor, que va a ser el destilado con composición Y asterisco, ¿no? ¿Por qué le pongo Y asterisco? Bueno, porque es la composición en equilibrio y esta composición va a ir cambiando en el tiempo, ¿no? Lo mismo con el líquido que va a quedar, como es una destilación batch, no es continua, yo voy a cargar, va a empezar a evaporarse el destilado y el líquido va a quedar aquí en el contenedor del recipiente. Entonces el líquido va a empezar a cambiar de composición y de masa. Al final yo voy a tener un residuo W con composición XW, pero hasta el final, ¿no? Pero en el paso del tiempo yo voy a tener diferentes composiciones de Y y diferentes composiciones de X, ¿sí? Bueno, entonces yo puedo decir que si es batch, los moles de entrada, ya sean por componente o en total, serían 0, ¿no? O sea, una vez lo cargo, ya no estoy entrando nada. Las moles de salida, ¿cuáles serían? Bueno, la diferencial del destilado, ¿no? Lo que está cambiando. Y si lo multiplico por componente, sería la diferencial de D por Y asterisco. Y el que va quedando en el equipo va a ser la diferencial de líquido, ¿no? De L. Y si lo multiplico por su composición, el diferencial de L por X, ¿sí? Sería lo que tengo yo aquí. Ahora, matemáticamente, ¿cómo puedo a estudiar esta expresión? Bueno, la derivada de un producto sería el primero por la derivada del segundo más el segundo por la del primero, ¿no? Entonces tengo esta expresión. Entonces, yo tengo que el acumulado es igual a entrada menos salida. Yo sé
yo sé que si el acumulado es igual a entrada menos salida, yo sé que el acumulado es cero menos, bueno, el acumulado más bien sería diferencial de L, perdón, el acumulado diferencial de L, y la entrada menos la salida, lo que entra es cero, ¿no? Como es batch, dijimos, y la salida sería la diferencial de D. Ahora sí, esto lo multiplico por el componente más por su fracción. Cero por una fracción, cero. La diferencial de D por su composición sería y asterisco, y L por su composición sería diferencial de L por X. Dijimos que L por X, la diferencial de L por X es la derivada de un producto, la podemos poner así. Entonces podemos igualar las expresiones. Acomodamos de tal forma que me quede diferencial de L sobre L de un lado y queda así. Ahora integramos. ¿Cuáles son los límites de la integral? Bueno, lo más que puedo tener va a ser F, lo más que voy a tener en mi destilador va a ser F, ¿no? Cuando yo cargo, recién estoy cargando, va a ser F. Y lo menos que voy a tener es W cuando ya acabé el proceso, ¿no? Entonces voy a integrar la diferencial de L en L, de W a F, y las composiciones van a ser la de mayor concentración XF cuando yo alimento y la de menos XW. Entonces, así me queda la expresión para calcular un destilador batch. Ahora, la ecuación anterior se puede resolver por el método de Simpson un tercio, ¿no? Y aquí tenemos la expresión del método de Simpson un tercio, donde n es el número de subintervalos, ¿verdad? Que va a ser definido por el tamaño de paso, va a ser XF menos XW entre el número de subintervalos. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces veamos. Entonces tengo un problema que dice que 1500 kilogramos de una mezcla de 35% de NS5 y el resto de NS6 se somete a una destilación diferencial a una atmósfera, ¿no? Y se decía que el residuo tenga una composición de 23% mol de NS5. Determinar la cantidad de destilado y residuo y la composición promedio del destilado. Bueno, entonces, como dijimos anteriormente, todo lo que tenga peso me conviene más pasarlo a mol estoy utilizando el concepto de equilibrio líquido-vapor, ¿no? Entonces, que el equilibrio líquido-vapor quiere decir que las mismas, bueno, se interpreta como que las mismas moles que se evaporan son las mismas moles que se condensan, ¿no? Entonces, una definición molar, ¿no? Entonces, nos conviene seguir trabajando en mol. Entonces, F, que dice que es una alimentación de 15.000 kilogramos, la convierto a mol, me da este valor, y XF, ¿no? Que está en peso, la convierto a mol también, XW ya me la dan. Es el primer paso siempre, que se sugiere, ¿no? Bueno, ahora yo voy a proponer un número de intervalos, que sería 8, ¿no? Entonces hago la diferencia entre XF y XW, y lo divido entre 8, y me queda esto el tamaño de paso. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, este valor, voy a empezar mi tablita donde va a tener una columna del número de, de pasos, ¿verdad? El valor de X, y asterisco, y mi función. La función es ¿cuál? Lo que está en la integral, ¿no? El argumento de la integral. Acuérdense. El argumento de la integral que vendría siendo este, ¿no? Esta es mi función. Que sería 1 entre y asterisco menos X. Bueno, entonces tengo 1 entre y asterisco menos X. Y aquí tengo los valores yo que fui poniendo, ¿no? Entonces, el primer valor, esta es XF, ¿no? Este es XF, es el valor de la concentración al alimento, ¿sí? Y este debe ser XW, ¿no? Este es XW en mol y este es XF. Entonces le voy quitando 0.020, ¿no? 0.020, pues 0.3914 por menos 0.020, 0.37, menos 0.020, 0.35 y así. Así voy llenando esta columna, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a obtener Y asterisco? Bueno, Y asterisco la voy a calcular leyendo mi gráfica de equilibrio. ¿Sí? Aquí está el proceso que les comentaba. Entonces, ¿cómo obtengo Y de equilibrio? Bueno, tengo mi XF, punto 39,
voy hasta la curva de equilibrio y leo su correspondiente Y. ¿Está? Lo mismo para la siguiente, y así. Lo hago para todos los pasos que definí, ¿no? ¿Sí? Entonces, con estos valores de Y asterisco, voy a ponerlos en la tabla, ¿no? En la tabla. Ahí están. Ya con esos valores de X y Y que ya tengo, voy a calcular f de X. Aquí está mi f de X. Ahora, con ese f de X yo puedo calcular Simpson un tercio, ¿no? Mediante Simpson un tercio, la integral. Entonces sería h sobre 3 entre cada una de estos argumentos, ¿verdad? Es decir, sería 0,02, que es mi tamaño de paso, entre 3 por f de x0. ¿Cuál es f de x0? Este de aquí, 4,02, ¿no? Más 4 veces los números nones que están en la tabla, o sea, sería el 1, el 3, el 5 y el 7, ¿no? 4 veces 4,02, 4,02, 4,19 y 4,37 serían estos, ¿no? Más 2 veces los pares, ¿no? ¿Cuáles son los pares? El 2, el 4, el 6. Entonces sería 4,02, 4,02 y 4,37 sería esto. Y el último, ¿no? Que sería el de 4,55, que es lo que me dice esta expresión, ¿no? El último. Y eso me da una integral de 0,66, ¿no? Un valor de área bajo la curva de 0,66. ¿Sí? Entonces, yo, ese valor, puedo calcular W, ¿no? Este valor de aquí, ya tengo el valor de la integral, todo esto, despejo W y me queda este valor, ¿no? Entonces, de un balance general puedo sacar el destilado y por un balance por componente volátil puedo sacar XD, ¿no? Que es la composición promedio, ¿sí? ¿Por qué promedio? Bueno, porque como está cambiando en el tiempo la composición del destilado, bueno, en promedio me va a quedar eso, ¿no? Ya cuando tenga todo el proceso terminado, ¿no? Bueno, aquí les dejo algún problemita de tarea.